Entonces, buenos días a todos y todas oficialmente al coloquio de hoy. Hoy nos va a hablar el profesor Marc Villarino, ¿verdad?, sobre el módulo singular de Legendre. Entonces, agradezco a Marc por su presencia y la palabra es suya. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todo el mundo. El título o el nombre de la charla hoy es el módulo singular de Legendre. Un título muy raro y casi nadie, imagino, sabe de qué diablos puedo estar hablando, ¿ok? Porque es un término muy, para no jugar con palabras, singular. Pero vamos a ver de que es un ejemplo de dos características de la matemática que fascina casi todo matemático profesional. La primera es su continuidad histórica. Por ejemplo, todos nosotros sabemos, hemos visto la demostración de Euclides del teorema de Pitágoras, que es una maravilla una vez estudiada, y también de su demostración de la infinitud de los primos. El primero está en proposición 47 del libro 1 y el segundo en proposición 20 del libro 9. Y él hizo esas demostraciones hace 2300 años. 300 años antes de Cristo, imagínense. Y como digo, siguen siendo tan frescas, tan convincentes y tan hermosas hoy en 2021, como lo eran cuando él las escribió por primera vez. Realmente son maravillas y eso es una de las cosas que llama la atención de todo matemático, la validez del razonamiento por siglos y siglos y siglos. La segunda cosa que llama la atención de casi todo matemático son las áreas aparentemente dispares de las matemáticas. Revelan relaciones profundas y insospechadas. Ahora, lo que a mí me gusta es para ilustrar esa relación que conecta diferentes ramas de la matemática, es la manera como el número pi aparece en una mirada de partes distintas de la matemática. Uno de los ejemplos más favoritos míos es algo descubierto por Dirichlet, que dice de que la probabilidad de que dos enteros tomados al azar sean primos relativos es 6 sobre pi al cuadrado. ¡Qué barbaridad! Vea eso, 6 sobre pi al cuadrado. ¿Qué posible relación existe entre la razón, entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro, que es pi, y el hecho de que dos enteros son primos relativos que no tienen ningún divisor máximo común aparte de uno mismo? Bueno, la razón debe ser profunda y sí está basada en la solución de Euler del problema de Basilea, a saber de que la suma de los recíprocos de los cuadrados de todos los enteros es pi2 sobre 6. Y ese, por su parte, es una consecuencia del hecho de que la ecuación trascendental seno de x igual 0, todas sus raíces no cero son más o menos pi, más o menos 2pi, más o menos 3pi, etc. Es una de las maravillas de la matemática, ese resultado de Dirichlet. Ahora, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy en la charla? La charla de hoy está dedicada a las apariciones inesperadas y fascinantes en diferentes áreas de las matemáticas y la física del relativamente poco conocido tercer módulo singular de Legendre, que es el número k chico, el seno de pi doceavos, o como ustedes ven, 1/2 de raíz de 2 menos raíz de 3. Es un número muy humilde, muy pocas personas saben algo de ella, aparte de es un valor del seno. Pero vamos a ver, en primer lugar, en esta charla,
la demostración original de Legendre de la primera apariencia en la historia de las matemáticas de un módulo singular. Claro, la primera pregunta que sale es, ¿pero qué diablos es un módulo singular? Okay. ¿Y para qué tiene interés? Bueno, ese vamos a ver. Segunda cosa que vamos a ver es la fórmula de Ramanujan para la longitud de arco de una elipse de excentricidad pi doceavos, seno de pi doceavos, perdón. Publicó la fórmula sin demostración. Yo desarrollé una primera demostración para la literatura y voy a desglosarla en la charla de hoy. Tercero, algo que me llama la atención demasiado, la coreografía, una palabra maravillosa, de los tres cuerpos sobre una lemniscata, una curva que todo alumno de cálculo 1 vea, pero normalmente en términos de coordenadas polares. Hoy vamos a verlo en términos de funciones elípticas, ¿ok? Ay, Dios santo, ¿qué son funciones elípticas? Bueno, eso uno tiene que ver más adelante. Y finalmente, en forma resumida o breve, las caminatas al azar sobre un retículo cúbico, algo que tiene que hacer seno de pi doceavos con eso, y la renormalización del periodo de un péndulo simple. Esos son uno de los tópicos que vamos a discutir en la charla de hoy. Bueno, veamos el primero. En 1811, el famoso matemático francés Adrien-Marie Legendre nació en 1752 y 1833. Antes de seguir, déjame agregar una palabra sobre él. Él es famoso en muchas áreas. Si ustedes han estudiado ecuaciones diferenciales, uno sabe los polinomios de Legendre, que son polinomios ortogonales. De hecho, en la charla anterior mío, cuando hablé de los nodos de la cuadratura de Gauss, los polinomios cuyas raíces son tales nodos son precisamente los polinomios de este señor Legendre. También él publicó, y vamos a ver eso en mi próxima charla, la primera demostración o intento de demostración de la ley de la reciprocidad cuadrática. Aunque tenía un error, él fue la primera persona para hacer eso. Hizo un montón de aportes a la matemática, pero en 1811, él publicó el siguiente resultado, que parece muy humilde y de hecho tal vez un poquito técnico, pero realmente es bien notable. Bueno, ¿qué dice el teorema? Bueno, sea K un constante entre 0 y 1 y define esta integral, integral 0 primerios de θ entre raíz de 1 menos K2 seno cuadrado de θ. Tal integral tiene un nombre. Si el límite superior es cualquier variable, se llama una integral elíptica del primer tipo. Y como en este caso el límite superior es pi medios, se llama una integral elíptica del primer tipo completa. Y obsérvase, hay otra integral también definida, K grande prima, de que es K otra vez, pero de lo que se llama el complemento. K chico se llama el módulo de la integral y K chico tiene un complemento, la raíz de 1 menos K cuadrado, que se llama su complemento, ¿ok? Entonces uno tiene dos integrales definidas ahí, ¿ok? Ahora, lo curioso es de que lo que descubrió Legendre es que el cociente de K' sobre K, y comprende, la integral es una función de K chico, del módulo. Y al variarse K chico va variándose
el valor de la integral y también el complemento. Él descubrió que si el cociente de los dos, uno piensa debe haber una relación entre ellos, como hay una relación entre los módulos chicos, los K's, si el cociente es raíz de 3, K, el módulo, es seno de pi medios, que es raíz de 2 menos raíz de 3 sobre 2. Bueno, uno dice, ok, ¿y qué? Okay. Bueno, primero, ¿por qué puede ser cierto? Si desarrollamos la integral por el teorema binomio, es el raíz cuadrada, y integramos término por término, sale esta serie infinita que ustedes ven ahí, 1 más un medio cuadrado, K2 más, etc. Y por la regla del cociente es muy fácil chequear que converge para K entre 0 inclusivo y 1 exclusivo. Y como crece, uno puede ver claramente que K grande crece si K chico crece. Uno ve de que el cociente decrece monótonamente desde infinito hasta 1, mientras que K crece desde 0 a 1. Entonces, por continuidad, hay un único K real, tal que K' es raíz de 3 por K. ¿Ok? Uno dice, bueno, sí, está bien. Más bien, para cualquier número real, R, hay un K chico, tal que K' de K es R por K. Pero nosotros estamos interesados en valor raíz de 3. ¿Por qué es tan interesante eso? Bueno, seguimos por un momento. La ecuación 1, recordamos, esa, ecuación 1, es el primer ejemplo en la historia de las matemáticas de un módulo singular y ahora definimos tal término. Definición. Si n es un entero positivo y la siguiente ecuación es válida, que K' sobre K para algún K es raíz de n, en este caso 3, entonces K chico se llama el módulo singular para tal n grande. Entonces, para raíz de 3, raíz de 4, que es 2, raíz de 5, etc. Bueno, vea, un siglo después, en la primera carta de Ramanujan a Hardy, yo voy a hablar más de Ramanujan más adelante, se encuentra el siguiente ejemplo que Ramanujan mandó y que Hardy clasificó como uno de Ramanujans más espectaculares. Si K' sobre K es raíz de 210, no 3, sino 210, entonces el valor de K es, y vea esa barbaridad ahí, ¿ok? Ese chorrón de raíces cuadradas, de binomio, de radicales binomiales, ahí unos elevados al cuadrado, otros no. ¿Cómo el diablos pudo obtener ese resultado? ¿Por qué? Porque esa ecuación K' sobre K es raíz de 10. Si ustedes recuerdan la serie infinita que acabamos de ver, es una ecuación trascendental de grado infinita en K chico. Si uno va llevando esa igualdad. Y en alguna manera, no solamente Legendre, pero Ramanujan resolvió algebraicamente esa ecuación trascendental y aquí salió ese resultado bárbaro que aún asustó a Hardy y todavía sigue asustando el mundo matemático. Bueno, claro, hay algo general ocurriendo aquí, de esos dos ejemplos muestran. Y hay una literatura enorme hoy en día que trata de los módulos singulares.
hoy la rama de las matemáticas que los estudia se llama la multiplicación compleja. Y la relación de Legendre es el primer ejemplo explícito publicado. Ahora, más adelante, después de hablar de los tres cuerpos, voy a volver a la multiplicación compleja y voy a explicar un poquito qué significa esa teoría. Okay. Muy pocas personas que no son especialistas no saben. Y lamentablemente las presentaciones hoy en día son muy avanzadas y muy abstractas, y uno tiene que estudiar un chorrón de teoría antes de entenderlo, y realmente no. Realmente la teoría conceptualmente es sencilla. Bueno, el gran matemático David Hilbert notó que la teoría de la multiplicación compleja, y ya voy a citar sus propias palabras, que reúne la teoría de los números y el análisis, K' y K, no solamente es la parte más bella de las matemáticas, sino de todas las ciencias. Ahora, yo indiqué de que el ejemplo de Legendre y el ejemplo de un siglo después de Ramanujan indican de que hay algo más general ocurriendo aquí. Y la teoría general nació cuando Abel, Ricardo Abel, publicó, él demostró de que no hay una solución de ecuaciones de quinto grado por radicales. Él publicó el siguiente teorema general. Lo hizo en 1828, 6 meses después que se murió. Si K' sobre K, K grande prima sobre K, es A más B raíz de N sobre C más D raíz de N, que claro incluye en nuestro caso, donde A, B, C, D son enteros, entonces vea lo que dice, es increíble. Entonces, el módulo chico K es raíz de una ecuación algebraica con coeficientes integrales, y la cosa más increíble, que es resoluble por radicales. ¡Qué barbaridad! ¿Ok? Ahora, es que hay que pensar. Uno tiene ese cociente, es el cociente de 2 series infinitas en K chico. Y lo que está diciendo este teorema es, si uno hace una transformación algebraica suficiente, todas esas infinitas potencias de K se colapsan a algún polinomio. Algún polinomio cuya raíz es la K chico que hace válida esa ecuación. ¡Qué bárbaro! Y vea, los ejemplos que vimos. Los 2 módulos singulares que vimos son instancias particulares del teorema de Abel. El módulo singular de Legendre, recuerde, raíz de 3, es raíz de la ecuación algebraica, en este caso de grado 4, coeficientes integrales, ¿ok? Y claro, siendo de grado 4, obviamente la ecuación es resoluble por radicales. Pero vea la de Ramanujan. ¡Qué barbaridad! X a la 6 más bla, 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 hasta 1. No me importa qué es la inteligencia que uno tiene. A nadie es obvia de que esa ecuación de grado 16 es resoluble por radicales, menos cómo se calcula esa raíz exactamente. ¿Ok? ¡Qué barbaridad! ¿Ok? Bueno, ¿por qué? Bueno, resulta de que Abel demostró en otro lenguaje de que el grupo de la ecuación para K chico siempre es abeliana, y por lo tanto la ecuación es resoluble por radicales, porque un grupo abeliano es un grupo resoluble. El cuerpo de escisión, por lo tanto, en homenaje a él, se llama un cuerpo.
abeliano. Ahora, lo que pasó con Abel es muy interesante. Abel estudió Profunda 7, capítulo 7, del famoso tratado de Gauss, Investigaciones sobre la aritmética, que estudió la ciclotomía, la división de círculos en arcos iguales por regla y compás. ¿Okay? Y en el primer párrafo, Gauss hizo, antes del largo capítulo que él desarrolló, la teoría de ciclotomía, Gauss hizo una sugerencia de que hay una teoría parecida para la curva, la lemniscata, perdón. Y Abel tomó esa sugerencia, esa pista mejor, y él demostró, igual como Gauss, de que la lemniscata puede descomponerse por regla en compás en arcos iguales si el número de arcos es un producto de primos de Fermat. ¡Qué barbaridad! Exactamente, aunque el análisis es más profundo. Pero lo que causó eso entre los matemáticos, y en particular Kronecker, era, mire, de que las raíces de la unidad en ciclotomía de Gauss son valores de la función exponencial, es una función trascendental. Tal vez las raíces de las ecuaciones para descomponer la lemniscata también son valores de una función trascendental, igual como las de ciclotomía son de la función exponencial. Y Kronecker tomó esta idea y lo que hizo Abel, y él pensó, bueno, es de que la razón de que las ecuaciones ciclotómicas son resolubles por radicales es porque su grupo es un grupo abeliano, igual en el caso de la lemniscata. Y así uno tiene el cuerpo abeliano. Que tal vez toda ampliación abeliano, no de los racionales como las ecuaciones ciclotómicas, pero de los cuerpos de enteros algebraicos de grado 2, cuadráticas, también ellas pueden generarse por valores de funciones elípticas, igual como los de las ecuaciones ciclotómicas por funciones exponenciales. Jugendtraum en alemán significa sueño de la juventud. Ese fue el sueño de la juventud de él. Y sobre el pasaje del tiempo, salió de que Kronecker básicamente tenía la razón. Y uno de los grandes triunfos de esa teoría extraordinaria es el teorema de Higner-Stark. ¿Y qué dice el teorema de Higner-Stark? Bueno, fue la resolución de un problema que Gauss había dejado sin resolución hace 170 años antes. A saber, hay exactamente 9 cuerpos de números algebraicos cuadráticos, 9, que tienen la factorización única. La demostración de eso fue uno de los grandes triunfos de la teoría de los números del siglo XX. ¿Okay? Y todo porque uno quería conocer las ampliaciones o las extensiones abelianas de, primero, los racionales, esos son el teorema de Gauss, y luego de los cuerpos cuadráticos. Y naturalmente salió la pregunta, bueno, ¿qué sucede con cuerpos cúbicos, cuerpos cuárticos, etcétera?
¿Qué podemos decir sobre las ampliaciones abelianas de ellos? ¿Y hay o no hay funciones trascendentales cuyos valores generan esas extensiones? Y las investigaciones sobre esa pregunta, extensiones abelianas de cuerpos arbitrarios de números algebraicos, produjo lo que hoy en día se llama la teoría de las clases de cuerpos, una de las teorías más profundas y importantes en álgebra conmutativa. Bueno, más adelante vamos a hablar sobre esta teoría de multiplicación compleja, pero por ahora volvemos a su primera apariencia en la ecuación de Legendre. ¿Cómo lo demostró Legendre? Ahora, hay demostraciones disponibles en la literatura hoy, pero todas, y si no me creen, chequean ustedes mismos, todas son muy intricadas y complejas, y casi todas usan variable compleja para demostrarlo. Pero Legendre no sabía nada de variable compleja. Vean el año, 1811. Es que Cauchy ni enunció su teorema de variable compleja hasta 1815, 4 años después. La demostración original de Legendre es total y completamente elemental. Eso no significa fácil, es elemental y es un tour de force de cálculo 1. Realmente, es puramente cálculo 1 y trigonometría. Ahora, les voy a decir lo siguiente. Gracias a buena suerte, esta charla está basada en una obra mía que sometí al American Mathematical Monthly y que hace un mes fue aceptado por publicación después de unos cambios editoriales. Y con mucho gusto, cualquier persona que quiera una copia me manda a mi correo electrónico y yo le mando la copia que tiene detalles que no voy a discutir aquí en la charla. Pero voy a esbozar cómo es que Legendre mismo demostró ese teorema. Es una consecuencia de la siguiente identidad entre integrales definidas impropias, que ustedes vean, integral 0 infinito de y entre raíz de 4y cubo más 1 es raíz de 3, por la integral 1 infinito de y entre raíz de 4y cubo menos 1. ¿Cómo es que él obtiene ese resultado? Él comienza con la integral definida que él mismo llama R grande, esa integral que uno ve ahí, y a dos cambios ingeniosos de variable, y nadie puede imaginar cómo se les ocurrió esos cambios, pero él somete este R grande a dos cambios ingeniosos de variable. La primera, el primer cambio produce el lado izquierdo. El segundo cambio produce el lado derecho, que vemos en ecuación número 3. ¿Okay? Y luego, después de una sucesión de malabaristas algebraicas, arabescas de álgebra, él transforma cada lado por separado en cada lado de la relación original de Legendre. Yo decidí de que no voy a pasar por todos los cambios aquí en la charla porque tengo muchas cosas para discutir, pero quería darle un esbozo. Es muy interesante si uno lee la obra de Legendre, porque la forma de presentar materia en ese día es muy diferente de hoy. Hoy en día uno tiene definición, teorema, demostración, donde uno produce todas las condiciones exactas para la validez. Cuando uno lee la obra de Legendre, es como leyendo una novela. Ok, bueno, este tal vez va a funcionar,
y vamos a intentar este cambio y fíjate que ocurre esto y bla, 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 bla. Y uno tiene que rastrear por todo ese, no es interesante, pero toda esa exposición, que realmente es la matemática que está pasando. Y eso es lo que yo hice, una distilación con un cambio pequeño de los argumentos de él para que ustedes podían ver. Repito, si quieren ver los detalles, todos están en mi obra, que yo con mucho gusto le mando una copia. Bueno, eso es lo que hizo Legendre. Él publicó con ese tour de force su relación número 1, el primer módulo singular de la historia de la matemática. Una cosa, el nombre o el término módulo singular es debido a Kronecker. Okay. Ajá. La elipse de Ramanujan. Bueno, primero voy a agregar unas palabras sobre este señor, este genio hindú, casi legendario, autodidacto. Su vida, usted vea sus años, 1887 de 1920. Él es probablemente uno de los pocos matemáticos que tiene una película con la biografía de él, okay? Una película de Hollywood. El hombre que conoció la infinidad se llama en español, y que es muy interesante. Antes de entrar en este en particular, ustedes recuerden brevemente de que él fue una persona muy pobre y viviendo en Madrás, en Gran India, y nadie podía entender la matemática que él privadamente estaba haciendo. Y un amigo le aconsejó de mandar sus resultados a matemáticos conocidos en Europa mediante cartas. Él mandó sus resultados a 3 matemáticos ingleses, 2 ni hicieron caso. Pero el tercero era Godfrey Hardy, probablemente el analista británica más famosa de la primera mitad del siglo XX. Y en el fin de enero, en 1913, él recibió esta carta de alguien totalmente desconocida de Gran India. Y como él mismo dice, él vio y él pensó, pero ¿quién en diablos es eso? Okay. Entonces él lo puso por un lado y era muy frío afuera y finalmente él en su chimenea puso el fuego y abrió la carta y comenzó a leerlo. Y después de unas palabras de introducción, señor, mi nombre es Srinivasa Ramanujan, bla, 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 siguen aproximadamente 120 enunciados de teoremas, casi todos fórmulas. ¿Okay? Bueno, y Hardy estaba asustadísimo porque habían tantas cosas que él nunca imaginaba en esta carta, tantas fórmulas y teoremas, de que él mismo dice que yo sabía de que tienen que ser hechos por un matemático de primera calidad, porque ninguna otra persona hubiera tenido la imaginación de conseguirlas. ¿Okay? Y por la intervención de Hardy en la Universidad de Cambridge, invitaron a Ramanujan y después de varios eventos, él llegó y por unos años estaba ahí y colaboró con Hardy, revolucionó grandes ramas de la teoría de los números en particular, pero parece que él estaba enfermo con un bicho, una ameba, que invadió a su hígado y que causó grandes enfermedades para él. Y finalmente, después del fin de la Primera Guerra Mundial, él volvió a Gran India, donde, como ustedes pueden ver, en 1920, él se murió. Pero él era como un cometa, como un supernova, cuya brillantez alumbró tanta matemática de que todavía hoy en día
hay no solamente películas sobre él, hay revistas profesionales que se llama, por ejemplo, The Ramanujan Journal, que es solo matemática producida por él. Y hoy en día saben hasta que muchos de sus teoremas, en particular en los últimos años, son aplicables a unas áreas de que él nunca imaginaba. Por ejemplo, solo uno, la teoría de los huecos negros. ¿Puede imaginar? Los huecos negros. Bueno, pero en otra ocasión voy a hablar más de Ramanujan. Hoy en día voy a hablar de la primera memoria que él publicó en Inglaterra, que se llama, traduciendo desde inglés a español, Ecuaciones modulares y aproximaciones a pi. Es una memoria, uno de sus más famosos. Y en la última página, de hecho, en la última mitad de la última página, uno encuentra este teorema aquí. Si A es el semieje mayor de una elipse, cuya excentricidad es seno de pi 12avo, seno de 15 grados, entonces el perímetro de P de la elipse es P, y ahí está esa maravillosísima fórmula para el arco de longitud, involucrando la función gamma en argumentos racionales. Ahora, para unos de ustedes que tal vez no se recuerden, la función gamma es una generalización de n factorial a números reales. De hecho, a complejos también, pero no hablamos de eso. Se define por la integral impropia, que ustedes ven ahí. De hecho, fue definido por Legendre. El símbolo gamma es Legendre. Y ustedes pueden ver que n factorial es gamma de n más 1. Y siempre un ejemplo que me encanta poner en mis clases presenciales es que así un medio factorial es raíz de pi sobre 2. Pero ¿cómo puede ser? Ok, bueno. Cuando estudian la función gamma, puede verlo, ok. Ahora, ¿por qué es interesante esa fórmula? Aparte, veamos otra vez su belleza formal, la manera de que las fracciones 1/3 y 1/3, 5/6, 5/6, raíz de 3 aparecen en una forma simétrica, vea que llama la atención de la persona mirándolo. Pero más, en 1833, Liouville demostró que la fórmula para la longitud de arcos de una elipse de excentricidad K, a saber, y todo alumno de cálculo 1 encuentra esta fórmula para la longitud de arcos de una elipse cuando está estudiando longitud de arco. Liouville demostró de que esta integral no puede expresarse como una combinación finita de funciones elementales. Entonces define una nueva clase de cantidades trascendentales. Ahora, uno, claro, tiene que definir, bueno, ¿qué es una función elemental, etcétera? Hoy en día, la teoría de que Liouville arrancó se llama integración en términos finitos. Y el teorema final fue demostrado por Risch en 1973, donde él demostró un algoritmo en el cual la entrada es una función y la salida o bien es la antiderivada o un mensaje diciendo que la antiderivada no existe. Y él demostró en esa obra la validez de su algoritmo. Es un gran resultado. Y hoy en día todos los programas, por ejemplo, en nuestra escuela, el programa matemática, tiene el algoritmo de Risch como parte de integración. Bueno, no se puede. ¿Qué hacemos? Ahora, la integral que se ve ahí,
se llama una integral elíptica del segundo tipo. Ya vimos el primer tipo. Pero vea lo que sucede. Ramanujan expresa E para nuestro K particular como una combinación finita de la función gamma y sus argumentos racionales. Entonces veamos otra vez. Aquí está gamma 1/3, gamma 5/6, en una forma muy bella y simétrica. Raíces cuadradas de raíces cuadradas, raíz de 3. Ok. Ahora, ¿es una cosa muy especial? No. Porque en 1949, Selberg y Chauda, ¿recuerda Selberg? Selberg es la persona que inventó la demostración elemental del teorema de los números primos. Gran matemático. Demostraron que K puede expresarse como un producto finito de argumentos, de la función gamma, si K' sobre K igual raíz de n para algún n. Y vea, el ejemplo de Ramanujan necesita 98 productos de la forma gamma de 840 sobre n. Ahora, ¿pero por qué 840? ¿Qué tiene ese que hacer con 210? Bueno, eso es 4 veces 210. Y 840, para los que saben un poquito de eso, es el número de clases de formas cuadráticas de número 840. Pero no vamos a hablar de eso por ahora. Ok. Ramanujan presentó su fórmula, como siempre, sin ninguna demostración. Yo tenía la buena suerte de desarrollar una demostración que brevemente voy a esbozar aquí. Es la primera que yo sé en la literatura. ¿Okay? Resulta que en la misma obra donde Legendre presentó su módulo singular, él también demostró una relación entre la integral de segundo tipo E y la integral de primer tipo K en el caso en el cual el módulo K chico es seno de pi 2/2, a saber, la ecuación número 4 que ustedes ven ahí. Ahora, él lo hizo por otra razón que no vamos a entrar aquí, pero ahí está, en la misma página. Ahora, usando eso, yo puedo expresar, usando las propiedades de la función gamma, que yo acabo de indicar, de que K del módulo singular tiene esta forma que ustedes ven ahí en ecuación 5. Ahora, esa es seguramente la parte más interesante de lo que yo hice. Luego, usando la forma de reflexión 2 veces, uno obtiene otra forma de la forma para K grande. Y vea, ya uno tiene gamma de 1/3 y gamma de 5/6, lo que aparecen en la fórmula de Ramanujan. Y ahora, despejando algebraicamente la E grande de la fórmula 4 y aplicando unos juegos algebraicos. Por ejemplo, si uno ve ecuación 4, vea, uno tiene pi sobre raíz de 3. Bueno, ese es el cuadrado de lo que uno ve abajo, raíz de pi sobre raíz de 3. Esos son los juegos algebraicos que uno tiene que hacer y, gracias a Dios, sale la fórmula bellísima, bellísima de Ramanujan. Ok, ya hemos visto 2 tópicos. Uno, la apariencia original del módulo singular.
2, la fórmula de Ramanujan para el arco de longitud de la elipse de excentricidad K. Ahora pasamos a la física. Una de las grandes quejas que yo siempre he tenido es con la escuela, y quiero a la escuela, es que la escuela no exige de los jóvenes matemáticos que toman un semestre de física, en particular mecánica. Pero bueno, no voy a entrar no quiero sermonear sobre eso ahora. Comenzamos con una de las leyes más famosas en la historia de ciencia. Y una cosa, en mis clases, cuando yo pregunto, ¿qué dice la ley de gravedad de Newton? Nadie nunca lo dice correctamente. Nadie. ¿Por qué? Bueno, dicen, mire, es alguna ley que donde un cuerpo atrae otro cuerpo. Falso. La ley de Newton no dice nada sobre cuerpos. La ley de Newton solo habla de partículas. Y una partícula matemáticamente es un punto sin dimensiones que tiene masa, nada más. Y lo que dice es, toda partícula en el universo atrae a toda otra partícula en el universo con una fuerza dirigida a lo largo de la recta que las une, porque fuerza tiene dirección, y cuya magnitud es directamente proporcional a sus masas y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sí. Partículas, no cuerpos. Y claro, esa es una razón de que por casi 20 años después de descubrir la ley de gravedad, él nunca publicó nada, Newton, porque él no pudo demostrar que una esfera con densidad uniforme atrae como si fuera una partícula concentrada en su centro, con toda la masa concentrada en su centro. Pero eso es otra cosa. Ahora, ¿qué dice el problema de los tres cuerpos? El problema más difícil casi en la matemática. Tres masas puntuales bajo la acción de la gravedad newtoniana tienen posiciones y velocidades iniciales prescritas. Tres cuerpos. Se exige determinar sus posiciones y velocidades en todos los tiempos subsiguientes. ¿Ok? Intuitivamente, sí, ok. Uno tiene sus posiciones iniciales. ¿Dónde va a estar? En cualquier tiempo subsiguiente. Bueno, el problema, hay que recordar que la segunda ley de Newton dice que fuerza es masa por aceleración. Aceleración es la segunda derivada de posición. Y el problema se reduce a la resolución de un sistema de 9 ecuaciones diferenciales ordinarias, acopladas y no lineales. Es un problema matemático horrible. Y de hecho, no existen en general soluciones explícitas, ya que el sistema dinámico es lo que hoy en día se llama caótico para casi todas las condiciones iniciales. Ahora, recuerde de que cuando uno habla de un sistema dinámico caótico, el ejemplo que le dan es que si una mariposa en Costa Rica oscila a sus alas, ¿ok? El día entrante hay un huracán en China. O sea, cualquier perturbación de tamaño epsilon en las condiciones iniciales causan enormes cambios en resultados subsiguientes. ¿Ok? Y por tanto no hay ninguna función explícita que puede describir tales
cambios y se llama caótica. Pero hay salvación. Hay ciertas situaciones especiales cuando sí hay familias. Y en 1767, Euler encontró 3 familias de soluciones periódicas en las cuales las 3 masas son colineales. Forman una línea recta. De hecho, 2 de las masas son fijas y es la tercera que puede mover. ¿Okay? Luego, en 1772, 5 años después, Lagrange encontró una familia de soluciones en la cual las 3 masas forman un triángulo equilátero en cada instante. Y hoy en día los puntos de Lagrange son un tópico de estudio astronómico importante aún en nuestro sistema solar. ¿Okay? Pero vea los años. Y ahora más que 200 años pasaron. 2 siglos. Hasta Chris Moore, en 1993, causó una sensación en el mundo, de hecho, ambos matemático y astronómico, cuando él descubrió numéricamente, resolviendo el sistema que yo acabo de mencionar numéricamente, una solución con 0 cantidad de movimiento. Eso significa que lo que vulgarmente se llama el centro de gravedad, pero que realmente se llama el baricentro, queda sin moverse. Con 3 masas iguales, recorriendo una órbita con forma del número 8, o si quiere, el signo de la infinidad que usamos. Repito, forman un número, la órbita forma un número 8, pero numéricamente. Pero luego, en 2000, Alain Shentziner y Richard Montgomery demostraron, usando el cálculo de ¿cómo se llama? El cálculo donde uno forma la función que minimiza una integral, demostraron su existencia formal matemática. El cálculo de variaciones, ya. Cálculo de variaciones. De nuevo, enfatizamos que era el primer ejemplo concreto de una solución periódica del problema de 3 cuerpos en 2 ciclos. ¿Ok? Bueno, como Moore descubrió numéricamente, montones de matemáticos y físicos comenzaron a buscar otros numéricamente. Y ya unos descubrieron otros, y hoy en día hay miles. Hay miles, y no solo con 3 cuerpos, sino con 4, con 5, con 28, ok, es una barbaridad. Sin embargo, solo uno, el que descubrió Chris Moore, es todavía estable bajo perturbaciones chicas, perturbaciones epsilon, ok, en sus movimientos. Ahora, el científico catalán Carles Simó acuñó el término coreografía, para descubrir movimiento a lo largo de una órbita cerrada, donde n cuerpos persiguen cada uno al otro a lo largo de ella con espacios de tiempos iguales. En el caso de los 3 cuerpos, se divide en 3 tiempos iguales. ¿Okay? Mark, perdón. Ahora, lo interesante es de que todo alumno de cálculo encuentra una curva que parece como el número 8. La lemniscata de Bernoulli. Ahora, la lemniscata de Bernoulli no es la órbita de que se descubrió
Chris Moore. Pero si uno los pone los dos en una pantalla de computadora, aparece, uno no puede distinguirlos, porque el error es un pedazo en cada 1000, ¿okay? Entre la lemniscata y la órbita que ellos descubrieron. Entonces, 3 matemáticos japoneses, Fujiwara, Fukudi y Osaki, que yo llamo FFO, decidieron a investigar la coreografía de 3 cuerpos sobre una lemniscata misma. Y vamos a ver de que porque uno dice, pero ¿qué tiene eso que hacer con el módulo singular de Legendre? El módulo singular de Legendre aparece con la condición de que la cantidad de movimiento total o el baricentro sea igual a 0. Ahora, para ver cómo se hicieron, en cálculo, todo alumno encuentra la integral que veamos ahí, que da el arcoseno de x, donde x es entre menos 1 y 1. Lo interesante es que si uno coloca x igual seno de phi, la ecuación nos da una manera de definir la función trigonométrica seno de phi mediante la misma ecuación, pero uno ya escribe seno de phi. Y como la integral es monótona, en función de x tiene función inversa y la función seno de phi es bien definida. Y así aparecieron en la primera vez en la historia de la matemática lo que hoy en día se llaman las funciones elípticas. Si uno generaliza la integral para definir seno a esa integral que ustedes ven ahí, donde k es una constante entre 0 y 1, de nuevo es monótona y uno puede definir seno elíptico de u. Y en particular, si uno pone seno de u igual 1, uno tiene la k que nosotros vimos antes, simplemente vestido en otra forma, la integral completa de Legendre. Ahora, uno puede definir en términos de este seno elíptico 2 otras funciones. El Cn de u, o el coseno elíptico, el Dn de u, que no tiene nombre, pero cumple las identidades que ustedes ven ahí. Y esas funciones, Sn de u, Cn de u y Dn de u, se llaman las funciones elípticas de Jacobi. Ahora, la función, como la función seno, la función seno elíptico también tiene un teorema de adición. Y ustedes ven ahí, ¿ok? Es una función racional de las 3. Y uno puede demostrar en base de eso y las identidades de que el seno elíptico tiene un periodo, a saber 4K, donde K es la integral elíptica completa que Legendre introdujo en el comienzo de la charla. Y también es periodo fundamental, eso significa más chico, de Cn. Ahora, ¿qué tiene ese que hacer con la lemniscata y la coreografía de 3 cuerpos? Bueno, ahí ustedes ven la lemniscata en coordenadas cartesianas. Ellos, en vez de usar coordenadas polares, usaban las funciones de Jacobi para parametrizar lemniscata. Y usted ve en ecuación 7 tal representación vectorial en términos de x cabeza y y cabeza definidos ahí. Esta define un movimiento suave a lo largo de la lemniscata con el periodo 4 por k grande. Y como tiene que ser igualmente espaciados, las posiciones de los 3 cuerpos
coreográficos se dan por el vector de posiciones, y ahí se ve x de t más un tercio del periodo y menos un tercio del periodo. Ahora ya interviene el módulo singular de Legendre. Después de todo eso, ¿okay? Los autores exigen que el movimiento conserva la cantidad de movimiento, o, ustedes pueden ver la ecuación vectorial, que esa ecuación vectorial vale para toda eternidad. Físicamente, eso significa que el baricentro queda igual a cero constantemente por toda eternidad. Y lo que ellos demuestran es este resultado increíble. La ecuación vale, 8 vale, o se conserva la cantidad de movimiento, si y solo si el módulo de esas funciones simétricas, elípticas, es coseno cuadrado de pi 12avos, o el complemento. Vuelve a aparecer el módulo singular de Legendre 208 años después de que apareció por primera vez, y esta vez en una solución del problema famoso de los tres cuerpos. Ahora, aquí tengo un esbozo de la demostración. El tiempo está pasando, entonces uno va igualando dos expresiones para el seno de 2k sobre 3. Esa da una ecuación algebraica para k cuadrada, resolviéndolo. Los detalles están en mi obra. Ahí ustedes ven el resultado. Ahora, tengo que agregar el resultado principal de la obra de esos japoneses es que el cuerpo de la coreografía a lo largo de la línea escata no puede hacerlo bajo la ley de la gravedad de Newton solamente, no. Sino tiene que ser completada por una fuerza repulsiva exótica. Además, demostraron que tal fuerza combinada es necesaria y suficiente. Y tal análisis, que no tengo tiempo para, y ni incluyo en mi obra, explota la teoría de las funciones elípticas en el plano complejo. Que yo quería mantener la obra lo más elemental posible. Ahora, yo veo de que ya tengo una hora de 5 minutos y normalmente esas charlas son para 1 hora. Entonces, pido perdón por charlar tanto, y así no tengo tiempo para explicar la multiplicación compleja. Es una lástima que iba a exponer, ¿ok? Y tampoco la caminata aleatoria en el retículo cúbico, donde aparece el módulo que tiene de Legendre. Y finalmente, el periodo del péndulo simple. Solamente la última frase abajo, de que la relación de Legendre significa que un péndulo simple, cuyo ángulo de oscilación es 300 grados, tiene el mismo periodo como el péndulo de longitud 3 veces más y ángulo de oscilación de 60 grados. Y eso es importante porque así uno puede aplicar ese proceso de renormalizar periodos y usar lo que se llama las aproximaciones del péndulo, el periodo del péndulo con ángulos más chicos, porque este método mantiene el periodo igual, pero reduce el ángulo de oscilación, donde uno puede usar aproximaciones. Bueno, entonces déjame decir simplemente, vimos 3 apariencias importantes. La apariencia original del módulo singular de Legendre. Segundo, la fórmula para la longitud de arco de
la elipse de Ramanujan. Tercero, la coreografía de 3 cuerpos a lo largo de una lemniscata, hecho por los 3 japoneses. Es una obra muy bella, y si han estudiado variable compleja, recomiendo que tengan la oportunidad para estudiarla. Bueno, le doy muchas gracias para su atención. Excelente, muchas gracias, Mark. Nos pasamos unos minutillos, pero nada grave, la verdad está muy interesante. No sé, tal vez si dedicamos un par de minutos a la audiencia, si tienen algún comentario o consulta. Yo tenía una pregunta, Juan Gabriel, si no hay nadie antes que yo. Dale. Bueno, primero, muchas gracias a Mark, estuvo muy bonita la charla. Yo tengo una duda porque pues yo he trabajado un poquillo con algunas cosas, objetos que tienen que ver con multiplicación compleja, pero yo no lo conozco, esa teoría realmente no la conozco desde el punto de vista propiamente como de las integrales elípticas, y eso fue algo de lo que quedó por ahora fuera de la discusión, por razones de tiempo. No sé si... Bueno, yo lo puedo dar muy rápidamente con lo que fue la idea de que uno sabe de que si uno acepta las funciones elípticas como yo les indiqué hoy, pero en el campo complejo, entonces tiene un segundo periodo. Y ese periodo para las funciones de Jacobi es 2k' por i, raíz de menos 1. Ahora, uno sabe, y resulta, si uno forma la suma, si uno llama esos 2 periodos, omega 1 y omega 2, la suma n por omega 1 más n por omega 2, donde m y n recorren todos los enteros, es es un retículo de puntos sobre el plano complejo. Y ellos forman los periodos de una malla de rectángulos, cuyos lados son de longitud 2k' y 4k. Y resulta que en cada uno de esos rectángulos, todo el comportamiento de las funciones elípticas Sn, Cn y Dn se reproducen en cada uno de esos rectángulos. Entonces sale la siguiente pregunta. Si uno multiplica esos periodos por 2 o por 3, uno otra vez repite periodos. Y uno puede saber de que 2 por omega 1 y 3 por omega 2 también son periodos. Sale la pregunta. ¿Qué sucede si uno multiplica el periodo omega 1 y el periodo omega 2 por un número complejo, mu, digamos? ¿Ese otra vez puede ser un periodo? Bueno, lo más interesante, y yo puse los detalles en mi obra, la respuesta es sí. Y más bien, mu es otra vez, o mu omega 1 y mu omega 2, otra vez es un periodo. Sí, y solo sí, mu es una irracionalidad cuadrática, ¿ok? Cuyas definido por un polinomio de grado 2 con coeficientes integrales. Y así aparece de K' sobre K, que aparece en el teorema de Abel. Ahora, si uno toma el caso particular del módulo de Legendre, raíz de 3, resulta de que uno puede verificar de que el mu, que es el multiplicador complejo, es 2i por raíz de 3. Y si uno multiplica omega 1 por 2i raíz de 3 y omega 2 por 2i raíz de 3, sale el subretículo generado por 4 omega 1 y menos 3 por omega 2. Y así uno tiene un subretículo de periodos. Y este ilustra la definición moderna de hoy
que dice de que uno tiene multiplicación compleja en una curva elíptica definido como C por el objeto cociente, C dividido por la red de periodos como un endomorfismo de más grande que simplemente los enteros. En este caso es un endomorfismo porque aplica todos los periodos en un subretículo de periodos y está hecho por 2i raíz de 3, que es un número complejo. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Creo que ya por tiempo debemos de cerrar la sesión de consultas, pero agradecerle de nuevo a Mark por la tan interesante charla y pues a todos desearles una linda tarde. Muchísimas gracias.